Hola, es genial tenerte aquí conmigo. Escuchando mis historias. Si aún no estás suscrito al canal, no dejes de suscribirte para que no te pierdas las próximas historias. En serio, me da mucho gusto cuando te suscribes, porque así nos acercamos más, y si me puedes dejar ese like me encantará ver tu apoyo. En el vídeo de hoy voy a compartir algo que muchos podrían juzgar, pero que a mí no me afecta. Tuve un novio llamado Alfredo y compartíamos un cuarto rentado. Él era amable, cariñoso y siempre me sorprendía con flores y poemas. La diferencia entre nosotros era muy visible. Él era alto, de piel morena y cabello largo, mientras que yo soy más bajita y corpulenta. Pero lo que realmente me encantaba de Alfredo era su enorme corazón y su mente brillante. Era todo un caballero. Al principio me sentí perdida como una hoja en el viento. Los chicos con los que había salido antes eran como tormentas, intensos, brutales y llenos de actitud. Algunos eran tan guapos que parecían esculpidos por los dioses, pero sus almas estaban tan secas como un desierto. Tuve unas cuantas relaciones breves con ellos, pero eran tan fugaces como un relámpago, que ilumina el cielo durante un instante y luego desaparece. Entonces apareció Alfredo en mi vida. No era el tipo de chico que te llama la atención de inmediato, pero había algo en el que me intrigaba profundamente. Sus ojos eran tan intensos como el océano, parecían esconder antiguos misterios, y su sonrisa. Alfredo no solo era diferente, era único. Con el tiempo, estar con él se convirtió en algo tan natural como respirar. Era como si nuestras almas estuvieran conectadas. No había juegos ni máscaras. Estar con Alfredo era sencillo y puro. Aunque yo no tuviera mucha experiencia en la intimidad, nunca importó. Un día me dijo que quería presentarme a su padre. La madre de Alfredo había muerto cuando él era pequeño. Así que don Gregorio, su padre, fue quien se encargó de su educación, que por cierto fue impecable. Alfredo se convirtió en un hombre independiente, listo para los retos de la vida. Acepté la invitación a conocerlo con el corazón acelerado, mezcla de ansiedad y curiosidad. La casa de don Gregorio estaba lejos, en las afueras de la ciudad. El viaje era largo, y no podía dejar de preguntarme si su padre me aceptaría. Cuando por fin llegamos, vi una modesta pero acogedora casa de 2 plantas con un jardín bien cuidado. Las flores parecían sonreír a la luz del sol, y el verde vibrante del jardín contrastaba maravillosamente con el azul del cielo. Cuando llegué a la puerta de la casa de don Gregorio, me sorprendió de inmediato el parecido entre él y Alfredo. A pesar de sus diferencias físicas, cuando le saludé, sus ojos verdes, ocultos bajo unas espesas cejas, me hipnotizaron. Había algo en ellos que parecía encerrar profundos secretos, como si el universo conspirase para reunirnos en aquella casa. La cena fue deliciosa, y pronto me di cuenta de que don Gregorio era un verdadero entusiasta de la cocina. Mientras hablábamos también me di cuenta de lo culto que era, lleno de historias y sabiduría, pero lo que más me llamó la atención fueron sus amplios gestos y la forma en que sus grandes dedos parecían sujetar las cosas con una delicadeza inesperada. Superaba a cualquiera que yo conociera, no solo físicamente sino en presencia, y fue entonces cuando me encontré perdida en los ojos de don Grego. Esos ojos eran como portales a un mundo desconocido, un abismo de emociones que me desconcertaban. Me sorprendía de mí misma por tener esos pensamientos. Al fin y al cabo, era el padre de Alfredo, y eso me hacía sentir una culpa que no sabía cómo explicar. Los días pasaban, pero don Gregorio nunca se iba de mi mente. De vez en cuando hasta soñaba con él, y me culpaba por ello. Trataba de distraerme, pero el pensamiento siempre volvía como si algo más grande me guiara. Sentía que nuestro encuentro no había sido por casualidad. El destino, ese juez misterioso, parecía dibujar nuestros caminos. Y hablando de destino, fue en una tarde soleada, de esas que parecen pintadas a mano, cuando ocurrió algo inesperado. Estaba en una cafetería esperando a un
amigo que en el último momento tuvo que cancelar nuestro encuentro. Con el café ya servido y la tarde libre, decidí pasear por el centro de la ciudad explorando las concurridas calles. Estaba distraída con mi móvil cuando sentí una mano tocarme el hombro. Me giré y para mi sorpresa era él, don Gregorio, su pelo gris y sus ojos penetrantes. Intenté sonreír pero tartamudeé como una adolescente delante de un ídolo. ¿Qué haces tan lejos de casa?, pregunté intentando parecer tranquila. Él respondió con una sencillez que contrastaba con el misterio que siempre le rodeaba. A partir de entonces empezamos a caminar juntos. Y la conversación fluyó con naturalidad, como un río tranquilo. No recuerdo exactamente de qué hablamos, pero la forma apasionada en que gesticulaba, contando historias de su vida, me atrapó de una forma que nunca esperé. Esa tarde cambió algo dentro de mí, algo que no podía nombrar pero que sabía que era importante, y así fue como poco a poco me di cuenta de que las historias son, en última instancia, fragmentos de nuestro propio destino. De nuestro propio destino. Ahora, si tienes curiosidad, no te vayas todavía, hay mucho más por venir, y te garantizo que no querrás perderte cómo se desarrolla esta historia. Al fin y al cabo, ¿qué son nuestras vidas, sino pedazos de una narrativa mayor? Cada palabra, cada gesto, parecía una suave nota de una antigua melodía que nos envolvía de una forma casi mágica, y fue entonces, como si el destino estuviera realmente trabajando a nuestro favor, cuando don Gregorio, con una enigmática sonrisa, se rió y me dijo medio en broma: si tú hablas con mi hijo, ¿por qué no yo también? Acabarás siendo mi futura nuera. No me gustó la presión, pero al final cedí. Intercambiamos contactos de WhatsApp. Después de todo, ¿quién podría resistirse a un hombre que combinaba tanto misterio, delicadeza y fuerza? En los siguientes días comencé a seguir las publicaciones de Alfredo en Facebook. A veces compartía poemas, citas de autores o fotos de nosotros, y siempre me enviaba un mensaje, aunque fuera rápido, para saber cómo estaba, pero todo cambió cuando Alfredo tuvo que viajar a Guadalajara. Cuando Alfredo le dijo a don Gregorio que se ausentaría unos días, me preguntó con su amabilidad habitual cómo estaba. Le contesté que bien. Las conversaciones con don Gregorio se prolongaban hasta altas horas de la noche, solo interrumpidas por rápidos mensajes de Alfredo. Todo parecía normal, hasta que un día caminando por la calle vi. Estaba a punto de llamar al timbre, pero dudé. ¿Qué le diría a Alfredo si supiera que estaba allí? Mi mente buscaba una excusa, cualquier cosa que sonara convincente. Antes de que pudiera decidirme, la puerta se abrió. Allí estaba él, don Gregorio. Vestía una camiseta de tirantes y unos vaqueros, increíblemente atractivo. Me tembló la voz. Cuando apenas conseguí decir buenas tardes, me hizo un gesto para que entrara, y le seguí dentro. Ya estaba intentando pensar en una explicación para mi presencia, aunque sabía que cualquier excusa sería mentira. Y fue entonces cuando todo cambió. Me agarró con fuerza, me dio la vuelta y sentí su cuerpo apretándose contra el mío. En ese momento me invadió un calor, algo que nunca antes había sentido. Un intenso deseo imposible de describir con palabras comenzó a consumirme, y entonces me besó con una intensidad que me dejó sin respiración. Mis nervios estaban a flor de piel. Mi cuerpo temblaba sin parar. Pensé que me iba a desmayar. Tan nerviosa estaba, pero poco a poco, esos besos empezaron a calmarme. Mi corazón se aceleraba a una velocidad endiablada, y en esa habitación ocurrieron cosas indescriptibles. Fue una experiencia como nunca antes había tenido, algo que no sé cómo expresar. Todo allí le pertenecía a él, la forma en que nuestros cuerpos se conectaban, la forma en que realizábamos cada fantasía. Era como si algo nuevo y profundo se hubiera descubierto en nosotros, algo que solo podía haber surgido en ese momento. Fue un momento de entrega, de descubrimiento. Y ya no había vuelta atrás. En aquella casa aquel día, dejamos aflorar todos nuestros deseos más secretos.
Y juntos exploramos una conexión que parecía guardada para aquel preciso momento. Lo más intrigante de todo era saber que aquella noche con don Gregorio no sería la última, que quedó grabada en mí como un secreto ardiente imposible de borrar. El beso que selló en mis labios rompió todas las reglas y en aquel instante mi corazón se aceleró completamente fuera de control. Mis nervios estaban a flor de piel, como si el mundo hubiera desaparecido y estuviéramos atrapados en aquel momento. Al día siguiente me llevó de regreso a casa y el silencio entre nosotros era casi palpable. Ninguno de los dos hablaba de lo sucedido, pero los recuerdos ardían en mi mente como brasas. Ese beso, el roce, la pasión prohibida, todo quedó grabado en mi alma. Aún así la vida siguió. El lunes siguiente, después de clases, falté al trabajo y regresé a las afueras donde vivía don Gregorio. Era como si la felicidad se hubiera ido. Me esperaba allí, en ese lugar. Esta danza entre lo prohibido y lo deseado se repitió varias veces. Cada encuentro, cada mirada furtiva, cada toque robado, solo aumentaba la llama que ardía en mi interior. Pero entonces algo inesperado sucedió. Alfredo, el hombre que también amaba, llamó, dijo que estaba en camino. A pesar de que le había mencionado que solo vendría el miércoles, no el lunes, el pánico se apoderó de mí. Solo tenía 2 horas para borrar cualquier rastro de aquel clandestino pasión. Corrí por la casa, coleccionando la ropa que había dejado extendida, limpiando cada detalle, para que no se diera cuenta de que yo había estado allí. Cada segundo era precioso y mi mente trabajaba a 1 kilómetro por minuto, tomada por la desesperación. Cuando llegó Alfredo, notó la tensión en el aire. Siempre estaba pensando en el error que cometí, el secreto que estaba escondiendo en ese momento. Me sentía completamente dividida entre 2 hombres, 2 vidas y 2 versiones de mí mismo. Lo que haría en ese momento parecía asfixiarme. Estaba en una encrucijada entre el pasado y el presente, intentando lidiar con la confusión dentro de mí. La respuesta aún estaba por llegar. Sabía que las emociones más intensas florecen precisamente en el terreno prohibido, donde la culpa y el deseo se entrelazan. Es ahí, en ese espacio entre el bien y el mal, donde las decisiones se vuelven cruciales, y el corazón se encuentra dividido. Ahora queda por ver cuál será el resultado de esta historia, y si alguna vez te has encontrado atrapado en una encrucijada así, comparte los comentarios. Tal vez tus secretos resonarán en las sombras de la noche como el mío.